Y leemos la palabra del Señor, libro de Tito, versos 12 y 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tremendo este versículo, ¿no? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu bondad, tu benignidad, Señor. Gracias, porque esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra liberta, esta palabra sana, Dios. Señor, gracias porque tú has ministrado a esta congregación. Gracias porque tu Espíritu Santo me ha hablado, Dios. Gracias por los dones de género de lengua que están aquí, los dones de interpretación de lengua. Gracias por los dones de profecía, los dones de sanidades, de milagros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Uno de los eventos más fascinantes y convincentes dentro de la profecía bíblica es conocido como el día de la esperanza bienaventurada. Para Tito y los apóstoles, ese día de la esperanza bienaventurada tenía que ser guardado en el corazón como algo que nos iba a hacer felices 3 veces, como algo que nos va a sustentar y como un premio gordo o un premio final. Y Tito nos exhorta a que nos despojemos de todo deseo mundano, que vivamos sobriamente sobre esta tierra y que vivamos sin ataduras del pecado y de maldad. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios Todopoderoso y nuestra reunión con Él. Esa esperanza bienaventurada que la Escritura nos habla es el arrebatamiento de la iglesia. En ese versículo nos habla de el arrebatamiento de la iglesia y nuestra reunión con Él después del rapto de la iglesia al final de la gran tribulación. Ahora, el arrebatamiento lo cambia todo. Ese va a ser el tema. El arrebatamiento lo cambia todo. ¿Qué es el arrebatamiento? Para muchas personas dicen, bueno, el arrebatamiento es que Cristo viene, agarra a una gente y se la lleva. Sí. Para mí, el suceso más emocionante y convincente dentro de la profecía bíblica va a ser este acontecimiento llamado el arrebatamiento de la iglesia, que cambia todas las circunstancias en este viejo y pobre planeta Tierra, donde millones de personas desaparecerán repentinamente para reunirse con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Y cuando esto suceda, el mundo va a ser cambiado completamente y se formará un caos impresionante donde millones de personas estarán estupefactas, confundidas, anonadada, entristecida y aterrorizado,
por ese acontecimiento que tomó por sorpresa al mundo entero y a muchos cristianos que no guardaron esta esperanza bienaventurada, sino que anduvieron en el pecado, en la maldad y conforme a las concupiscencias de este mundo. La Biblia dice claramente que en el arrebatamiento de la iglesia uno será tomado y otro será dejado. La Biblia habla de las 10 vírgenes insensatas, de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 eran prudentes. 5 estaban preparadas, guardando la esperanza bienaventurada, y 5 no estaban preparadas. Y cuando vino el esposo y ellas quisieron arrancar de esta tierra e irse con el esposo, con el novio, no pudieron, porque no habían guardado la esperanza bienaventurada. No se habían purificado para sí mismos. La Escritura dice clara y contundentemente que dentro de la unidad tripartita del ser humano, según Tesalonicenses 5, tenemos que guardar esa unidad tripartita de la cual está formado el hombre, que es espíritu, alma y cuerpo, guardarlo irreprensible para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice clara y contundentemente que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad es lo que habla el versículo 12 de Timoteo, que desechemos ¿qué? La concupiscencia de este mundo, que desechemos el pecado, la maldad, y así guardar la esperanza bienaventurada. ¿Cuántos creen ustedes que se van en el rapto? ¿Cuántos creen que se van en el rapto? Hay que guardar esta esperanza bienaventurada y vivir en santidad. Y vivir en santidad es apartarse del pecado. Es por eso que el apóstol Pablo le recuerda a los corintios en el capítulo 6, en el verso 9, 10 y 11, y le dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y hace una lista de conductas pecaminosas y termina diciendo, después que habla de los fornicarios, de los adúlteros, de los ladrones, de los borrachos, de los ávaros, de los que se acuestan con varones, de los afeminados, de los maldicientos, les dice: esto erais algunos de vosotros, mas ahora no. Ahora habéis sido primero lavado, ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo. Segundo, santificado, ¿con qué? Con la palabra, porque la palabra nos santifica. Y tercero, justificado en el nombre del Señor Jesús. Esa es la condición que debemos nosotros cargar. Ese es el estado, mi hermano, que donde debemos estar, en un estado de limpio, en un estado de santidad y un estado de justificación. En esa condición, muchos de nosotros nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Pero de lo contrario, si no está siendo lavado, si no está santificado, si no ha sido justificado en el nombre del Señor Jesús, usted no va a participar de este acontecimiento. Si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, todavía no ha sido lavado. Si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, todavía no ha sido santificado. Si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, no ha sido justificado. Pero Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que toda persona proceda al arrepentimiento, venga a sus pies y tenga esta esperanza bienaventurada. Y tenga esta esperanza bienaventurada. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Cuántos dicen gloria? Todo el planeta Tierra, cuando esto suceda, reconocerán que millones de personas sobre el planeta desaparecieron. Y esto producirá un impacto mundial, un impacto poderoso. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que duele mucho en el corazón. ¿Y sabe qué es lo que duele dentro de una familia? Los hijos. Y algo
que hará la diferencia y que impactará al mundo y a la familia de la tierra es que los niños en el arrebatamiento de la iglesia se van también. Jesús dijo a los discípulos cuando reprendían, por eso yo me gozo cuando yo estoy en una campaña o estamos haciendo un culto y están los niños gritando, corriendo, caminando, aunque a veces interrumpen, pero son una bendición. Y cuando Jesús predicaba, los primeros que llegaban eran los niños. La hermana Maydelín, allá en Los Tres Locos, los primeros que llegan son los niños. Y hay más niños que adultos. Menos mal que ahí no está el apóstol Pedro y los discípulos que estaban medio carnales para reprender a esos niños. Esto pasó en el ministerio de Jesús. Y los discípulos le dijeron, vamos, váyanse para allá, muchachos, no sigan molestando. Y Jesús los reprende y le dice, dejad los niños venir a mí, porque de tal es el reino. Y les dice y le enseña a sus discípulos que si no son como niños, no heredarán el reino de Dios. Esto nos indica que después del rapto de la iglesia, millones de niños, tanto niños hijos de cristianos como niños no cristianos, se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y usted sabe quién es un niño? En nuestras leyes, un niño es hasta la edad de 12 años. Porque a partir de ese momento es cuando el ser humano empieza a tener conciencia y el conocimiento del bien y del mal. Y el niño es inocente supuestamente hasta esa edad, aunque hay niños con menor edad que no son nada inocentes, ya practican el pecado y la maldad. Pero los niños inocentes, los niños que no hacen distinción entre lo bueno y lo malo, tienen garantizado esta esperanza bienaventurada, que es el rapto de la iglesia, que va a cambiar todo el sistema que existe en este viejo y pobre planeta Tierra. Es por eso que la Escritura dice, si no sois como niños, no entraréis al reino de los cielos, porque el niño tiene una fe pura, el niño tiene una fe santa, el niño cree, no tiene malicia, el niño no está contaminado de pecado. Y cuando el arrebatamiento de la iglesia suceda, mi hermano, esto va a ser un impacto terrible. La gente saldrá a las calles a buscar a su familia, a buscar los niños. La gente va a empezar a gritar y a caminar y a decir, se desapareció mi sobrino, mi sobrina, mi hijo se perdió, se perdieron los niños de la vecina. Y mucha gente, mi hermano, va a lamentarse de no haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Imagínese usted los millones de niños que existen sobre el planeta Tierra. Los niños inocentes. Imagínese usted los millones de personas que son cristianas en el día de hoy y que si el arrebatamiento de la iglesia se diera, mi hermano, desaparecen. Imagínese usted los millones de cristianos que han muerto con Cristo Jesús y están esperando esa esperanza y tienen esa esperanza bienaventurada. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Cuántos dicen gloria? Mi hermano, habrá una explicación para ese entonces. El mundo estará convulsionado. El mundo temblará de espanto y de terror. Y como nosotros tenemos un enemigo que desde el principio ha tratado de boicotear y trancar la palabra de Dios, la Biblia habla de ese enemigo, del misterio de la iniquidad, según Tesalonicenses. Habrá una explicación en el mundo entero. Y saldrán teólogos, y saldrán profetas, y saldrán iglesias, y saldrán políticos después del arrebatamiento a dar una explicación de lo ocurrido sobre este planeta Tierra. El apóstol Pablo dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero que hay alguien que al presente lo detiene. Pero una vez que ese alguien
que lo detiene sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, el hijo de perdición, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con grandes señales y prodigios, para engañar a todos aquellos que no creyeron en el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios le envía un poder engañoso. Después del arrebatamiento de la iglesia, se manifestará el anticristo y va a decir que la desaparición de miles de cristianos se debe a que hubo una autodepuración de la tierra, que fue un secuestro alienígena, porque los cristianos eran lo que impedía que la nueva era, que un nuevo gobierno de paz y seguridad se manifestara. Habrán un poder engañoso para poder controlar el mundo que cayó en un caos político, económico, y llegó el rapto de la iglesia y de repente ¡pum!, desaparecieron. Va para que la vecina, y que allá también desaparecieron los niños. Ahí será el llorar, no llorar y correr de dientes, no. Ahí será el llanto, será un dolor tan grande en toda la familia del planeta Tierra. Fíjese cómo cambia todo. Caballo blanco de Apocalipsis 6. Y Juan dijo que vio al Cordero, a Jesucristo, abrir uno de los sellos. Y cuando abrió uno de los sellos, vio un jinete en un caballo blanco, y a la que lo montaba tenía un arco en la mano, le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. ¿Qué nos da a entender eso? Que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, este personaje, que es el jinete del caballo blanco, representa al anticristo, el hombre que va a gobernar al mundo y que va a solucionar el caos que produjo el rapto de la iglesia y la conmoción mental y psicológica que produjo el rapto. Lo va a solucionar este hombre llamado el anticristo. Y Juan dijo que Dios lo llama y le dice: ven acá, sube. Y cuando Juan sube al cielo, lo primero que vio fue al Cordero de Dios, porque no había nadie digno en el planeta Tierra, digno de desatar esos sellos. Aleluya. El único digno de desatar los sellos de los juicios de Dios sobre esta tierra es Jesucristo, con quien nosotros nos vamos pronto, con quien nuestros hermanos que han muerto van a resucitar, aleluya, con un cuerpo glorificado. Ahora, dice que vio a un jinete en un caballo blanco y al que lo montaba tenía un arco en la mano. ¿Sabe qué representa ese arco en la mano? Que utilizará como instrumento de paz, como instrumento político, la diplomacia. Dice que tendrá sabiduría, será entendido en enigma, y este hombre va a producir en el mundo una falsa paz. Él va a controlar el caos que produjo el arrebatamiento de la iglesia. Va a hacer una terapia mundial, sanando las heridas psicológicamente que dejó el arrebatamiento de la iglesia. ¿Con qué? Con una explicación. Y esa explicación ya muchos científicos la tienen. Dicho que pronto va a haber una desaparición de miles de personas, porque la tierra en cierto año, como fue el diluvio, se purifica a sí mismo. Los científicos geólogos y algunos científicos de la teoría de la evolución dicen que la tierra se autopurifica. Y a la gente le van a enseñar, el anticristo va a enseñar que durante que la desaparición de miles de niños y de personas y la resurrección de muertos fue una desaparición natural del ciclo de la tierra que fue evolucionando, y por eso se purificó la tierra y salieron las personas que perturbaban la paz mundial y que impedían que hubiese una sola iglesia, porque todos los caminos conducen a Dios. El rapto cambia la política, la forma de pensar políticamente. El rapto de la iglesia cambia la forma de pensar religiosamente,
Y el rapto de la iglesia cambia el sistema económico mundial. ¿Y qué van a decir? No, hubo una desaparición, un secuestro alienígenas. Otros van a decir, fue un rayo láser y los desaparecieron a todos. Entonces, dice la Biblia que la gente va a decir, ahora sí, hay paz y seguridad. Pero cuando digan que hay paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que están por parir, y no escaparán. Eso lo dice la Escritura. Y es por eso que el anticristo se aparece en un caballo blanco, porque él durante los primeros 3 años y medio va a fomentar una falsa paz. Él va a decir, yo soy Jesucristo, yo soy el Mesías que ustedes estaban esperando, yo soy ese hombre que va a solucionar los caos, la anarquía en la cual ha caído el planeta Tierra. Eso es lo que va a decir. Por eso es que tiene un arco en la mano que no tiene flecha. El arco es símbolo de guerra, pero ese arco no tiene flecha, no tiene con qué disparar. Dice, salió venciendo para vencer y le fue dada una corona. La Biblia dice que se le dará autoridad y dominio sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjese cómo va cambiando la política, cambiando. Ya las naciones del mundo no van a tener soberanía de decidir su propio destino, ni políticamente, ni religiosamente, ni económicamente. ¿Sabe por qué? Porque habrá un sistema globalizado políticamente. Habrá un sistema religioso globalizado. Habrá un sistema económico globalizado. Y esto lo produce el arrebatamiento de la iglesia. Hay una salida de esta tierra y es para arriba. Y es arrepintiéndose para que nos vamos con Cristo en el rapto de la iglesia. Hay una sola salida. No hay otra. No hay otra. ¿Cuántos dicen gloria? Dice que salió venciendo para vencer y le fue dada una corona. ¿Sabe qué cambia el arrebatamiento de la iglesia? La predicación del evangelio. Jesús nos dijo a nosotros, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya está condenado. La Biblia dice que el que no cree actualmente en Cristo permanece en un estado de condenación. Lo dice Juan 3:17. Y esa es la condición espiritual de todo ser humano que no se ha arrepentido. Si usted se apartó de Cristo, usted está en condenación. Usted no es un candidato que tiene la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros. Ahora, actualmente, como dice la canción de Marino, algo, radio, por televisión, por internet, por todas las redes de comunicación e información. Pero una vez se efectúe el arrebatamiento de la iglesia, cambia. Ya no se va a poder predicar el evangelio ni por radio ni por televisión. Las naciones gentiles se les acaban muchos de los buenos predicadores que tienen. ¿Sabe por qué? Porque se va a cumplir Romanos 11, verso 25 al 27. Romanos 11 dice que en ese momento, cuando se acabe la plenitud de los gentiles, es decir, la gracia, el programa de Dios para salvar a las naciones que no son judías, se cierra en el rapto de la iglesia. Y esa gracia abundante ya no va a existir, no vas a tener la oportunidad de escuchar un mensaje como lo está. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que una vez se cumpla la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Y dice la Escritura que desde Sión vendrá su libertador. ¡Aleluya! ¿Y sabe usted? Pero ¿quiénes van a predicar el evangelio? Primero, los que van a predicar el evangelio van a ser los 2 testigos de Apocalipsis 11. 2 testigos que van
a fustigar fuertemente el trono del diablo establecido a través del anticristo, quien está sentado en el templo judío restaurado. Los dos testigos van a alertar a la nación de Israel y al planeta Tierra y a muchas personas que tengan la oportunidad de oírlo, si es que le permiten transmitir los mensajes, que va a ser difícil. Dice que predicarán, y como consecuencia 144,000 judíos que no son los testigos de Jehová, porque ya ellos dicen que ya hay millones de testigos de Jehová, y ellos dicen y yo le pregunto, pero si ya hay 144,000 testigos de Jehová en el cielo, ¿qué vas a hacer vos si vos sois el 165,000? Dice, no, pero esos son los ungidos de Jehová. Y son judíos, se picaron el prepucio cuando nacieron. Porque lo que yo sepa, los ungidos tuyos todos eran gringos, alemanes, ingleses. Y los ingleses no se pican el prepucio cuando nacen a los 5 días. Los judíos sí. Y una señal de ser judío es que todo judío al nacer le hacen la circuncisión, le pican el prepucio. ¿Y de qué tribu son? Bueno, porque que yo sepa son 144,000 judíos, de las cuales son 12,000 de cada una de las tribus de Israel, que van a ser sellados durante el periodo de la gran tribulación a través del mensaje de los dos testigos. Y en ese momento toda la nación de Israel va a venir a buscar de Dios. Pero eso era un periodo difícil. También habrán millones de personas que se van a salvar de toda nación, tribu y lengua, dice la Escritura. Se salvarán. Y fíjese, habrán personas salvas. Y esto nos lo dice a nosotros en Apocalipsis 7, nos dice que en el verso 9, nos dice que Juan vio una gran multitud en el cielo, y esas eran de toda tribu, de toda nación. Y esta multitud que entró con palmas en el cielo, pidieron que se hiciera justicia, porque ya ahí había comenzado la matanza de toda persona que se identificara religiosamente con el evangelio o con la palabra de Dios. ¡Wow! Por eso que la Escritura dice, el cual se opone y persigue a todo lo que es objeto de culto. Tanto así que se hace él pasar por Dios. Eso es terrible, mi hermano, quedarse en la gran tribulación. Por eso es que Tito dice que nos apartemos de las concupiscencias de este siglo, que debemos de vivir piadosamente, vivir en santidad, para que guardemos la esperanza bienaventurada. Porque en el periodo de la gran tribulación, uno de los requisitos para ser salvo es que usted debe dejarse cortar la cabeza. Esta gente, esta multitud que vio Juan en el cielo, dice que pedía y decía, Señor, ¿hasta cuándo, Señor nuestro? ¿No vas a vengar la sangre de nuestros hermanos? Y uno de los personajes que estaban allí en el trono de Dios dice, tengan calma y esperen hasta que se cumpla el número de su consiervo, que han de morir, escúcheme, que han de morir de la misma forma que han muerto ustedes. Tremendo eso, ¿no? Hasta que se cumpla el número de su consiervo, que han de morir de la misma forma que murieron ustedes. En el periodo de la gran tribulación, la persona que rechace la marca de la bestia tiene que dejarse cortar la cabeza. Y todo el que se identifique como cristiano, para poder ser salvo, tiene que dejarse cortar la cabeza. ¿No sabía usted eso? Dice que eran las almas de los decapitados. La pena de muerte de creer en un Dios que no es el anticristo en el periodo de la gran tribulación será la guillotina, para que usted sepa. Porque él va a perseguir a todo lo que es objeto de adoración. Porque en el periodo de la gran tribulación, después del rapto de la iglesia,
el panorama religioso cambia y habrá un solo hombre en esta tierra que se va a hacer pasar por Dios para que ustedes adoren. Y hoy que tenemos esa libertad de adorar a Dios, vamos a hacerlo, vamos a arrepentirnos, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a reconciliarnos con el Señor, porque tenemos disponible ahorita la sangre de Jesucristo. Tenemos disponible el estado de gracia. ¿Usted cree que Jesús, cuando uno de los discípulos le hizo la pregunta, Señor, dime ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano? ¡Wow! Le dijo 70 veces 7. ¿Y tú sabes por qué Jesús le dijo que eran 70 veces 7? Porque son 490 veces en el día. Pero no solamente eso tiene una intención profética para los judíos, porque son 490 años que Dios ha destinado dentro de su programa profético para salvar la nación de Israel, de los cuales 483 o 69 semanas de Daniel 9:24 al 27 se han cumplido. ¡Wow! Y los judíos conocen esa profecía. Tremendo, ¿no? ...70 veces 7, 490. No lo dijo porque por así, tiene una implicación profética esa palabra, para que lo sepa. Y en el periodo de la gran tribulación se cumple la semana número 70 de Daniel. Los 7 años de gran tribulación para Dios salvar al pueblo judío. Ahora, ¿qué será de nosotros? Mi hermano, la sangre de Cristo está disponible ahorita. Estamos en la abundancia de la gracia. En el periodo de la gran tribulación no va a haber cultico, y el que haga un cultico, mi hermano, va a ser perseguido y muerto. Y así como ha pasado en este país, que cada día nos aprietan más el cuello para que blasfememos y le cojamos odio al gobierno, y le cojamos odio a las personas y le echemos la culpa a otro, porque no se consigue la harina pan, no se consigue el arroz, no se consigue la yuca, no se consigue plátano, la carne sube, y cada día el cuello nos lo siguen apretando, y nos siguen apretando para que nosotros se produzca una conducta hacia determinado objetivo. En el periodo de la gran tribulación, este laboratorio le va a funcionar al anticristo, porque todos los alimentos comestibles y todas las transacciones que existirán en ese momento van a ser controladas por el anticristo a través de un ministro que se llama en la Biblia la otra bestia, el falso profeta, que será un líder religioso que logrará unir a todas las religiones del mundo para adorar al anticristo, a Satanás, al hijo de Satanás, en el periodo de la gran tribulación. Y si ahorita usted se siente chantajeado por la necesidad de un producto y tiene que pagarlo 20 veces más de lo que vale, porque hay que comprarlo, en el periodo de la gran tribulación, para que podáis tener un paquete de harina pan, si es que lo hay, te van a decir, ¿tú quieres participar de las bondades de este gobierno mundial? Bueno, mi hermano, ahí está el número 666, el número de la bestia. Dice la escritura en Apocalipsis 13, dice que nadie podrá comprar ni vender, sino solamente ¿quiénes? El que tenga el número de la bestia sobre su frente o en su mano derecha. Y ya esto está llegando. Holanda, hay otro país, hay 2 países de Europa que están eliminando paulatinamente el dinero en efectivo, para que lo sepan. Noruega. Hay varios países que ya no hay dinero en efectivo y la mayoría de las transacciones se están haciendo electrónicamente. Y ya están previendo utilizar un chip de identificación mundial donde ponga todos los datos de las personas desde que nació hasta la edad que tiene, incluyendo sus cuentas financieras, incluyendo su profesión, su familia, sus datos genéticos y todo. Un chip que es el tamaño de un grano de arroz.
¿Y sabe qué hicieron los científicos en cuanto a ese chip? Porque han inventado mucho. Empezaron con una mascota en Inglaterra. Y ya en Inglaterra, en Europa, para usted poder tener un perro, usted ese perro tiene que ponerle el nombre. Por ejemplo, Familia Morales. ¿Cómo se llama el perro de aquí? ¿O el gato? Juanita Morales. Eso va a un banco de datos, pero Juanita Morales, la ciudad, el alcalde de la ciudad y el gobierno político de esa ciudad le va a poner un chip aquí en el cuello para identificarlo en caso que se pierda y para cobrarle a los dueños en caso que se salga a la calle y lo mate un carro y cobrarle los gastos de recogerlo y enterrarlo. Y en Europa nadie puede tener un perro si no tiene un chip puesto en el cuello. Y usted puede monitorear él por su computadora, que es como un GPS que se le pone a los carros. Puede monitorearlo y saber dónde está el gatico perdido. Y llega, ¡pum!, allí donde está. Pues ya no solamente están en los gatos, hay gente que ya tiene chip. Pero como esos chips tenían que sacarlo, inventaron un chip que se autocarga con el cuerpo, con el calor del cuerpo humano. ¿No sabía eso? Pues ya hicieron el experimento y sabían que ese chip tenían que sacarlo para autocargarlo. Y los científicos descubrieron que hay dos partes en el cuerpo humano donde la temperatura sube y baja. Y cuando descubren que la temperatura baja y sube en esas dos partes del cuerpo humano, dijeron, esto es lo que necesitamos, que la electricidad que pasa por ese lugar y esa temperatura pueda autocargar la pila de ese microchip donde está la información suya desde que nació hasta que creció, que estudió, cuántas cuentas tienes en el banco. ¿No sabías eso? Y esas dos partes son la mano derecha y en la frente. Y por eso es que cuando alguien tiene fiebre, le ponen un pañito de agua fría en la frente y la temperatura baja. Y los científicos descubrieron que allí ese nuevo chip se autorrecarga, para que sepa. Y no lo pueden sacar, lo dejan ahí para siempre. Mientras que hubo uno que inventó un científico llamado Carl Sander, ese sí lo tuvieron que sacar porque era de litio, la batería, un micro, y no podían hacerlo. Bueno, ya eso está hecho. Así que en el periodo de la gran tribulación, si ahorita usted tiene que hacer una cola en Discándido para comprar un paquete de arroz o tener una palanca muy buena o pagarle al plan de la cola para comprar harina o arroz, mi hermano, sepa lo que si se cae de la gran tribulación, ahí no vas a hacer cola ni vas a ir a comprar en cualquier supermercado cualquier cosa. Primero, porque todo estará controlado por el anticristo y para poder participar de eso, tienes que dejarte poner el chip en tu mano derecha o en tu frente. Ahí no hay tutía. Aparte de eso, el rapto de la iglesia cambia el panorama de la ecología mundial. ¿Sabe por qué? Porque dentro de los 21 juicios apocalípticos, dice la Biblia que una de los juicios de Dios caerá sobre el mar, y la tercera parte de los seres vivos del mar morirá a causa de esas bombas. Se dice que es la bomba de neutrones, y dice que aparte de esos 21 juicios apocalípticos caerán sobre los ríos, y parte de los ríos se secarán y sus aguas se convertirán en amargo. No habrá alimento. Dice que la tercera parte de la hierba verde de la tierra se secará. No habrá ganado. ¿Por qué? Porque ahí se desata el jinete en el caballo amarillo, el jinete de la hambre, que representa la inanición. Y luego viene el jinete en el caballo blanco, los que mueren a causa del hambre. Y habrá millones de personas que van a morir a causa del hambre, que van a resistir y van a preferir morir de hambre, y muchos de ellos se van a dejar decapitar, pero no se van a dejar poner la marca de la bestia sobre su mano derecha o sobre su frente. Esto es terrible lo que viene. Es terrible. Mas la Escritura nos dice a nosotros que hay una esperanza bienaventurada. Y esa esperanza la puedes tener tú hoy.
Si te apartaste del Señor, si estás en pecado, si estás lejos de Dios, si no has asistido más a la iglesia, es tiempo de dejar la religiosidad y venir a los pies de Jesucristo. El rapto lo va a cambiar todo. El rapto de la iglesia, mi hermano, pero es que tiene que ser así. La Biblia dice que por él seremos salvos de la ira. La Escritura dice claramente en Isaías 26, dice: tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, cual rocío de hortaliza, porque la tierra dará sus muertos. Cantad, moradores del polvo. Los únicos que tienen ese privilegio de resucitar son los que han muerto en Cristo Jesús, que tendrán un rocío como de hortaliza, símbolo del cuerpo resucitado, un cuerpo que no se va a envejecer. Son los cristianos que tenemos esa esperanza bienaventurada. Los únicos muertos que se van a levantar para cantar aleluya, según Apocalipsis 19, son los muertos en Cristo. Lo dice Apocalipsis 19. Juan dijo que vio una gran multitud en el cielo que decían aleluya, y dice que era como el estruendo de muchas aguas. Alegrémonos y gocémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Eso es lo que va a pasar después del rapto de la iglesia. No hay salida en este mundo. Después del rapto de la iglesia cambia todo. Todo lo va a cambiar. Todo. La única forma es dejarse decapitar. Pero sin embargo, la Escritura dice en Apocalipsis 16 que cuando los juicios de Dios empiecen a caer sobre esta tierra, los hombres dirán: escóndeme de aquel que está sentado en el trono. Y los hombres se meterán en las cuevas, y en vez de arrepentirse desearán morirse y que las piedras caigan sobre ellos, pero no se arrepienten. Y dice que la gente que fueron quemadas cuando el ángel hizo que el sol calentara 10 veces más de lo normal y fueron quemados por el sol, dice que la gente, en vez de arrepentirse, blasfemaron de Dios y de sus santos. En el periodo de la gran tribulación, después del rapto de la iglesia, no habrá escapatoria. Millones de personas que escucharon el evangelio, no les va a dar tiempo de arrepentirse, no les va a dar tiempo de buscar de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ponerse a tiro de piedra con Dios. Mi hermano, ¿cuánto hubiese yo deseado haberme arrepentido cuando chiquito para no haber pasado tantas cuestiones, tanta penumbra? Conozco a miles de personas, he conocido a miles de personas que me han dicho: si el evangelio, si yo me hubiese arrepentido años atrás, qué feliz hubiese sido yo. Y hay gente que ha tenido esa oportunidad de arrepentirse y no lo han hecho. Lo han hecho ya en el ocaso de su vida, en el final de su vida, cuando ya su vida está deteriorada, pronto a partir. Entrégale al Señor lo mejor de tu vida. No le hagas caso al diablo que dice: tú estás muy jovencito para servirle a Dios. El mundo es muy sabroso, dice la carne, pero yo quiero decirte que con Cristo hay una fiesta. Él cambia nuestro lamento en baile y nos ciñe de alegría. Él cambia nuestro lamento en baile, cambia nuestra tristeza en baile, aleluya. Y aunque somos mortales y todas las consecuencias del pecado nos rodean, tenemos una esperanza bienaventurada de que esas consecuencias del pecado van a ser eliminadas una vez que venga el arrebatamiento de la iglesia. Es por eso que Pablo dice y reta a la muerte y se burla de la muerte. Le dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y por eso sorbida es la muerte en victoria, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia acaba con la muerte en nuestras vidas. La muerte desaparece completamente, porque vamos a tener un cuerpo inmortal en nosotros, los que seremos arrebatados. Y usted también puede tener esta esperanza. Dios le bendiga, Dios le guarde. Denle un aplauso a Cristo.